A ver, hola. Hola. Bueno, buenas tardes. A ver, ahora. Buenas tardes. Reanudamos empezamos la segunda jornada o la sesión de tarde del Seminario Atlántico de Pensamiento. Estas tres ponencias de esta tarde son variadas, realmente corresponden con la dimensión transdisciplinar del seminario. Primero tenemos un crítico de cine, luego una antropóloga cultural y en tercer lugar un psicoanalista. Sí, a mi juicio son tres disciplinas o tres ámbitos que son los que mejor antenas puestas tienen para captar el periodo que estamos viviendo, porque organizan una constante tensión y copertenencia entre la historia y las historias, o entre el asunto y los asuntos, ¿no? Y no me extiendo más, simplemente no voy a hacer en la presentación de los ponentes un recitado de lo que ya está en el programa, son toda gente acreditadísima. Aquí tenemos en primer lugar a Javier Tolentino, es indudablemente el mejor o uno de los mejores críticos de cine de este país, además un gran periodista, y es un hombre que además ha hecho la experiencia del cine, es decir, no es un pitagorín que se sepa y haya archivado y clasificado los nombres, las fechas y los no sé qué, sino que realmente entiende de cine. Hay dos cosas de él que me gustan mucho, que es que primero entiende mucho de cine y además es un gran periodista, con lo cual inscribe perfectamente en la época desde la que se sitúa el fenómeno cinematográfico, que es la época de la sobresaturación de imágenes, ¿no? Yo simplemente lo dejo ya con él porque es a él a quien hemos venido a escuchar. Soy el mejor. Sobre todo después de tomar el relevo a un catedrático de Harvard y a un señor como Joan Busquet. Me lo pone muy difícil, la verdad. Y después Paula, de la Universidad Fluminense de Río. No, la verdad es que es un buen amigo, pero parece que no lo fuera, ¿no? Porque yo no sé qué hago aquí, la verdad, ante tanto pensador. Incluso alguien decía esta mañana pensadores, ¿no? Decía, creo que la portavoz de este centro que nos acoge, ¿no? 7 pensadores. La verdad que le agradezco la oportunidad para estar aquí, pero me parece que no es mi sitio, es la verdad. Pero en todo caso, yo voy a hacer lo que pueda, ¿no? Y lo que pueda, por supuesto, es agradecerles una vez más, de nuevo verles en la que ya casi considero mi casa, que es Las Palmas de Gran Canaria. De verdad que me considero en casa y estoy muy a gusto. Y eso me relaciona bien para dirigirles, bueno, para decirles lo que pienso sobre todo este asunto, ¿no? Me siento en familia y me siento con gente, sobre todo, que ama el cine y mucho más, además, estando en 2 escenarios, ¿no? Hablando de cómo vemos todos el futuro y, sobre todo, desde el marco del Festival de Cine, que además está unas escaleras más abajo, con lo cual estamos realmente, me siento arropado desde ahí y, por supuesto, que no desde el pensamiento, ¿no? Eso son palabras mayores, ¿no? En todo caso, sí relacionado con el cine. Hay 3 películas, antes de empezar y de darles estas buenas tardes y todo eso, que este Festival de Cine de Las Palmas nos ha propuesto ver en esta 11ª edición y que vienen al pelo, ¿no? Incluso la conferencia esta mañana de Joan Busquet, realmente uno se sorprende de que disciplinas tan distintas estemos en la misma lectura o en la misma mirada, ¿no? En el fondo, el resumen, siempre el tema periodístico, ¿no? En fin, el titular que yo daría de la conferencia de esta mañana es que la ciudad del futuro tiene que acoger a la gente que tenga el pulso con la verdad, ¿no? O sea, la ciudad del futuro tiene que ser una ciudad con más verdad que la que nos acoge en estos momentos. Y yo ahí no solamente me quedo, sino es que es el punto de arranque que yo defiendo. Y el mismo punto de arranque que Brillante Mendoza, con Lola, para mí ya una firme candidata a llevarse la Lady Arimaguada de Oro este año, pero algunos de aquí, por ejemplo Gabriel, Luis Roca, me encanta verles por aquí, saben perfectamente que yo como profeta y como pronosticador de premios soy bastante malo, ¿no?
Así que les aconsejo, les sugiero que vean la película de Brillante Mendoza, un hombre además que ha mostrado aquí su cine, que este festival ha acogido muy bien, que ha mostrado todas sus películas y que además en este festival proyecta la mejor película de su propia filmografía y, por supuesto, de las películas a concurso aquí. Se llama Lola y es realmente la ciudad en la que quizá los arquitectos no deparan, que es la ciudad de Manila, ¿no? Realmente importante esa película, fuerte, fuerza y difícil de qué ciudad hablamos del futuro, ¿no? Pero en todo caso, esa es una película importante. Otra película importante nos la ha mostrado una chiquita iraní, Grasnaz Musavi, que entre sus personajes dice algo que nos viene muy bien para esta reflexión de hoy, ¿no? Que es: no creo en Dios, no te creas tú Él, ¿no? O sea, realmente importante. Otra de las películas es la de Kobayashi, que ha propuesto aquí también dos películas, una muy importante, y en una de ellas se deja ver un letrerito que dice: disculpen por no pagar el alquiler. Eso le salva del alquiler, ¿no? El relacionarse con la verdad. Un chaval de 12 años abandonado por su padre y con el cadáver de su madre dentro de la burocracia de la sociedad que vive, que tenga el valor para decir esa frase: disculpen, yo querría pagar el alquiler, pero no puedo. Me parece que es... Ya con esto yo podría dejarlo ya y irme, porque esas tres películas y estos tres títulos demuestran lo que yo vengo a contarles aquí, que no es otra cosa que si hay un arte, si hay una escritura, si hay un soporte en este siglo XXI que está contando las cosas que pasan y que está señalando, yo no sé si lo que viene, pero desde luego dándonos las claves, ese es el cine, ¿no? Hay una cierta sensación en la sociedad de hoy, por lo menos, bueno, con mi experiencia quizá en una de las emisoras de radio más lindas que tiene este país, que es Radio 3, en el que la gente tiene una sensación de vacío, ¿no? De ahí un poco ese titular que les he propuesto, ¿no? Y que es como un estar en una cierta caída libre, ¿no? Que supongo yo que ese es el magma donde se sitúa la crisis, ¿no? En el que todo es posible, o todo pudiera ser posible a partir de este momento, ¿no? Una especie de letargo en el que el ser humano, pues no sé, se hubiera dejado ir, ¿no? Un estado mental en el que la impotencia y la escasa credibilidad en el otro, en un otro que se relaciona además siempre con nosotros como si fuéramos a sacarle algo de él, ¿no? Nunca es una relación del ser, ¿no? Sino es una relación entre vendedores y compradores, ¿no? Del otro siempre nos llega el mensaje de que algo quiere, a ver qué quiere de nosotros o qué queremos nosotros de él, ¿no? Es una relación, yo no sé si judeocristiana, yanqui o lo que sea, pero realmente es muy de hoy día, ¿no? Todo es un supermercado, ¿no? Hay quien está apuntando, incluso señalando, dibujando, una especie de discurso sobre el hombre vaciado del ser, ¿no? Y ahí sí nos iríamos al discurso quizá del pensamiento y del psicoanálisis, ¿no? Pero al margen de los análisis del mercado, de los valores del petróleo, de las cuotas admisibles de corrupción, de obscenidad, además, al margen del gran escaparate en el que se está convirtiendo la sociedad de hoy día, a la que asistimos además nosotros, ¿dónde nos situamos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir y si queremos intervenir o queremos pasar, ¿no? Esto es algo que nos afecta a todos, ¿no? Y que nos podemos preguntar a todos, ¿no? ¿Qué queremos hacer con todo esto y qué podemos hacer en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Esto me recuerda a una pregunta que se hacía María Zambrano, siempre entre nuestras líneas, que ella se preguntaba ya hace bastantes años: ¿habrá que saber qué se puede hacer con todo esto pese a que nada se podrá hacer, ¿no? En fin, poetas, directores de cine, pensadores, artistas, piensan en voz alta, se exponen y se atreven. Esto ya es una pista, ¿no? ¿De qué podemos hacer? Pues atrevernos a hacer algo, ¿no? Y quizá esto siga siendo importante, ¿no? Lo importante, a pesar de que siempre caemos en la repetición, ¿no? Nos importa la creación, eso sí que es importante. La capacidad de proponer, la opción de intervenir, ¿no? Que además, si es posible que en esta sociedad que vivimos lo tenemos casi todo en ese sentido. Aquí hay gente además que ha luchado muchísimo en años en los que se pedía a gritos la participación de la sociedad, y ahora vemos que tenemos participación pero no queremos, ¿no?, participar. Quizá esto sea precisamente lo que define a la creación, si entendemos la creación como tocar en público, como creer, como exponerse, como atreverse, casi ganas de morir, ¿no? No importa, ese es el punto, ¿no?
Porque si no, ¿qué es otra cosa? Crear, más que morir, o que poder morir, ¿no? ¿Por qué pintar? ¿Por qué hacer un seminario como este? ¿Por qué escribir? ¿Por qué dirigir una película? ¿Por qué nos levantamos todas las mañanas? Que muchas veces no da ganas, ¿no? Está a gusto uno en la cama y no tienes ningún elemento que te haga salirte de la cama y ponerte a vivir, que eso sí que es un arte, ¿no? O una maratón, ¿no? Pues porque podemos. Quizá porque debemos hacer lo que debemos hacer. Y eso es algo que cada uno de nosotros sabemos que algo tenemos que hacer, ¿no? Quizá nos lo pide el alma o no sé yo el qué, ¿no? Pero, en fin, uno escribe para dar fe y, sobre todo, para percibir cómo y cuánto nos desmentimos todos, ¿no? Escribo, y esto ahora les hablo a título personal, porque pienso. Construyes un lenguaje para saber, quizá, que puedo amar, ¿no? O que puedes amar, ¿no? Les voy a contar algo personal, ¿podemos? ¿O esto ya se convierte en una terapia? No, ¿no? Vale. Un día, recuerdo que escuchando un telediario, un informativo de esos, llegas tarde a casa y empiezas a escuchar y ver el telediario y de repente empiezas a tener la inquietud que yo creo que todos hemos tenido. No sabes dónde está ella, ¿no? Hace un par de días que no te llaman y te empiezan a salir esas cosas que, en fin, Jane Campion diría mariposas, ¿no? Y te empieza ahí a arder algo, ¿no? Y de repente escuchas el telediario y dices, estos están locos, ¿de qué están hablando? ¿No? O sea, no entiendes nada, ¿no? Y entiendes que ese sentimiento que sale supongo yo, del sentimiento amoroso, del sentimiento emocionante, es casi como un pulso al telediario, al informativo, ¿no? Tú estás sintiendo una cosa y aquellos están hablando de yo qué sé cosa, ¿no? Una especie de... Y te das cuenta que ese sentimiento que tú tienes, profundo, al menos si es de verdad, ¿no? Pues sabes que es casi un pulso al telediario, ¿no? Y por si era poco, además, empiezas a ver que ese lenguaje que te viene del informativo es un lenguaje burocrático, lineal, no te dice nada, está casi hecho no se lo creen ni ellos, ¿no? Cuando están diciendo estas cosas, ¿no? Y entonces yo cogí un post-it y escribí, el amor es una forma de inteligencia, supongo, ¿no? Un modo de conocimiento. Amar es saber. Luego estos que están hablando desde el telediario, incluso lo extiendes más cuando te llama Antonio, los que han producido la crisis, o los culpables de la crisis, si es que hay culpables, no saben amar o no han sentido ese sentimiento amoroso, ¿no? Y en ese momento sí recuerdo que me llamó la directora la directora de la redacción, vamos a dejarlo ahí, y me empezó a hablar cosas de horarios, de programas de radio, diferente, y yo le dije, como estaba con el tema ese de las mariposas, le pregunté si ella estaba enamorada. Joder. Y eso me resulta como casi como estudias y trabajas, ¿no? O algo de esto. Y me dijo ella, Javier, no creas que con ese tipo de trucos te voy a cambiar el horario del programa, para nada, ¿no? Y yo le dije, no, que te hablo en serio. Bueno, mira, si quieres fastidiarme, se puso muy seria ya, ¿no? Y entonces lo dejé, ¿no? Dice, pero ¿por qué no te fijas en los principios de las teorías de la comunicación social y elaboras un discurso coherente, racional, ¿no? Cita a Kapuscinski, que hoy ha salido varias veces esta mañana, incluso a Ramonet, que está muy de moda con Le Monde Diplomatique. Por cierto, yo sé que no se deben dedicar las charlas a nadie, ¿no? Pero hoy tenemos la noticia fatal que uno de los que yo citaba mucho en este texto ha muerto anoche, ¿no? José Vidal Benito, para mí un maestro, y para él va nuestro recuerdo. Bueno, en todo caso yo me disculpé con ella, no eran horas ni de explicarle lo que recibía del telediario, ni mi sentimiento tampoco de las mariposas, así que bueno, no eran urgencias para molestarla. Recordé entonces que algunos también de mis alumnos pensaban exactamente igual que esta directora, pensaban que yo cuando les ponía, no sé, les pongo que los mejores manuales de periodismo son los versos de Pepe Hierro, los textos de María Zambrano, o de Claudio Rodríguez, piensan que realmente no es que uno esté loco, sino que soy totalmente inútil y lo que yo le pueda decir en las clases no sirve nada más que para aumentar el vacío, ¿no? Así que pensé que estábamos en el mismo sentimiento, ¿no? Pero, en fin, yo siempre tuve bastantes problemas con la fe, el dogma y las tarjetas de crédito, sobre todo, y de verdad que García Márquez, Richard Kapuscinski, todos los grandes maestros, incluso Albert Camus, pues me ha costado mucho creerme todos los decálogos y los manuales, ¿no? Y ahora yo tendría que repetir aquí los decálogos de Camus y todo eso para recordarles que estamos viviendo
en una sociedad muy distinta, ¿no? Y que los clásicos siempre son buenos leerlos, pero el tiempo hace un daño irreparable en todos, ¿no? De repente aparece un soporte como Internet y un móvil distinto y se cargan de un golpe, no sé, a Billy Wilder y también al propio Albert Camus, ¿no? Porque la sociedad ahora es muy distinta y cuando ves una película o cuando ustedes nos están escuchando, en este momento ahí al final hay alguien que me saca la foto con un móvil y se lo envía a no sé quién y es otro rollo, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Bueno, sin embargo y sin ánimo de frivolizar, aunque yo creo que sí, que el que me toque a mí estar en esta mesa es un poco de frivolidad, sí me gustaría contarles el decálogo mío, ¿no? El decálogo que yo cuando los chicos de Teoría de la Información de la Universidad de Malabo, estuvimos hace unos días, y me preguntaron sobre el decálogo del periodista, se me ocurrió nada más 3, ¿no? Y me parecen que además son muy buenos, ¿no? El primero yo le dije que, mira, un buen periodista deja de serlo si no le gusta el chocolate negro, ¿no? O sea, es algo como que lo veo yo fundamental, no sé, es algo... el segundo punto, no sé, un gin tonic siempre está bien, ¿no? Entonces, si hay un periodista que no le gusta un gin tonic, pues no sé, es distinto. Le puede gustar la caipirinha, que tampoco estaría mal, o un daiquiri, pero bueno, en fin, chocolate y un gin tonic, ¿no? Pero, por supuesto, el tercero sí que es más fundamental, ¿eh? Alguien que haya tenido una relación, alguna experiencia amorosa. A mí me parece importante esto, ¿no? Se podría dividir el mundo entre los que no han amado nunca y lo confiesan, como Berman, por ejemplo, y entre los que han amado y siguen amando, como Atton Egoyan, ¿no? Eso sería un mundo distinto, ¿no? Y además hacen un cine distinto y todo es muy diferente desde ahí, ¿no? En fin, volviendo a la llamada telefónica de la directora de la radio, bueno, no era más que una prueba para convencerme de que convocar al amor, a lo mejor aquí también, esta misma tarde también, es siempre un poco de fastidiar a la gente, coño, pero ¿por qué me habla este tío de amor ahora? ¿No? O sea, es que no viene a cuento, ¿no? Sobre todo en la relación con gente que te hace ver cada día en tu empresa, en nuestras empresas, que tienen poder sobre ti, ¿no? Pero claro, a lo mejor ellos no aman y tú sí, y ahí ya las cosas cambian bastante, ¿no? El amor es como el mar, ¿no? La asamblea de lo perdido, ¿no? La convocatoria de lo más profundo. Realmente, si merece la pena la vida, es haber amado a alguno en algún momento de tu vida, ¿no? La certeza de que el ser humano echa por la borda la experiencia que precisamente nos puede definir, ¿no? Que puede significarle, ¿no? Que puede salvarte, ¿no? Que le distancia además, o que nos distancia de los bichos, de los animales, por mucho que nos gusten los documentales de naturaleza, ¿no? Y además que le convoca a esta gente al sueño reservado para los dioses, si es que los dioses aman, ¿no? Pero, en fin, es un poco de pensar que sí, ¿no? De algo que nos relaciona también con la utopía o con la ilusión amorosa. Porque amar, precisamente, no tiene nada que ver con hacer el amor. Yo no sé por qué la gente que menos sabe de amor, más hablan de amor. A lo mejor me pasa a mí esto, pero, en fin. Amar es lo opuesto a Dios es amor. Y amar es lo contrario a quienes hablan en nombre del amor. Amar es una experiencia, y aquí dirán ustedes, pero ¿qué coño habla este tío de amor a qué esto? ¿Al cine? ¿El periodismo? Pues claro que sí, porque amar es una experiencia con la verdad. Es el placer, lo más opuesto quizá, o algo opuesto al amor, ¿no? Diríamos que si amar es una experiencia con la verdad, el placer es, no con la mentira, tampoco es eso, ni mucho menos, pero es más conservador el placer, ¿no? Es más puritano, es un contacto quizá con la cueva, con el clan, con lo tribal, con lo antiguo, con el pasado. El placer te sitúa en el mapa, en la realidad, es verdad. Es una cosa muy seria el tema del placer. Y te sitúa además con la realidad, ¿no? Pero el amor te saca de lo imaginario, te relaciona con lo simbólico, con los sueños, con la fantasía, con la creación, ¿no? Amar es un acto de libertad. El placer es otro rollo. Se ama para certificar que se vive, ¿no? Y se goza para repetir el pasado, quizá. Se escribe para notificar precisamente lo que aquí hablarán esta tarde, ¿no? El hombre dividido, para desmentirse, ¿no? Y qué bien que nos desmintamos, pero sobre todo es mucho mejor saber que nos estamos desmintiendo, ¿no? Amar es escribir, amar es descubrir, es desvelar, es mantener el misterio, es creer en las estrellas, pero en el sentido de las estrellas, en lo más sideral posible del término, ¿no? Recordemos que sideral, en el término antiguo del término es dejar a alguien en vilo casi, ¿no? Estupefacto, ¿no? Amor es un acto de investigación, es descubrimiento, puro además, ¿no? La violencia de la oscuridad perdida, ¿no?
Quien ha amado una sola vez, solo una sola vez, hace un cine distinto. Y yo le tendría que meter aquí un documento que le pregunté en una entrevista que le hice antes de ayer a Tone Goyan sobre si esto que yo estaba diciendo aquí para esta conferencia de hoy era un disparate. Si el que ha llamado una persona, un director de cine que haya tenido esa experiencia, hace un cine distinto, igual, repetido, o es una abogada lo que estaba diciendo, ¿no? Y de repente me dijo que efectivamente, que la gente que ha amado hace películas como Chloe, por ejemplo, y la gente que no ha amado hace películas como Saravan, que es distinto. ¿Y qué es Chloe? Chloe, si no la han visto ustedes, la van a estrenar dentro de poquito, creo que es una película espectacular, ¿no? Si alguien no sabe de mujeres, a través de Chloe sabes un poquito, no mucho, pero un poquito. Son dos discursos de dos mujeres ubicadas en dos lugares muy diferentes, ¿no? Diríamos que Chloe se sitúa en el objeto del placer del hombre y ella, Julianne Moore, se sitúa desde el amor, ¿no? Y como aquí ya hemos dicho lo que nosotros pensamos de las dos ubicaciones, el reto y el duelo entre dos mujeres ubicadas en sitios diferentes hacen de un discurso de Goyan sublime. De hecho, uno piensa que ha hecho películas tremendas, tremendas para acabar haciendo Chloe, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Quien ha conseguido conocer la derrota de esa ignorancia hace un cine más áspero y más duro. Yo me atrevería a decir que hay dos grandes autores de cine que no han amado. Que uno es Bergman, que lo ha dicho él, y otro es Haneke, que no lo ha dicho él, pero yo me atrevo a decirlo, ¿no? Hacen un cine áspero, doloroso, duro, nada generoso, realmente muy relacionado con la realidad y con la realidad social y política, ¿no? Pero les falta esa experiencia para hacerlo quizá más suave, ¿no? Y eso está, de alguna manera, ese dolor, esa certeza de que uno no ha amado, es donde empieza el oscurantismo y el vacío y el miedo al abismo, ¿no? Es el miedo interior que tiene uno, quizá muchas veces por lo que se está uno perdiendo. En todo caso, yo les voy a proponer que no se me olviden de este punto donde hemos dejado, porque me gustaría que viéramos, bueno, esto no es gran cosa, yo siempre estoy criticando el cine, así que esto es un juego, nada más. Por aquí hay gente que está muy relacionada con la producción cinematográfica, no me lo tomen en cuenta, es simplemente un poquito de lo que yo estoy diciendo, de Goyan, del cine, de la verdad, en quiénes o en manos de quién estamos, bueno, cómo lo está contando el cine, ¿no? Son unos fragmentos de películas nada más, pero me gustaría que pudiéramos poner el proyector, el ordenador y apagar las luces. Pero no se me vayan, 5 minutitos y seguimos. Fuimos a un local turno. Ni siquiera celebra la Navidad. ¡Papá! ¿Qué ha hecho? ¿Es feliz Navidad o qué? Te voy a contar los asuntos serios. Importación, exportación. Estos son solo regalos.
humillado demasiado la autoestima nacional. Entonces sobre este hombre, que parecía capaz de perjudicar a golpe de portañuelo nuestra habilidad dañada. ¿Cómo es posible que un proxeneta fuera el mayor ídolo de su tiempo? Según Carpentier, Jeremy subía todos los días por la calle Obispo camino al café en Madrid. Muchísimas mujeres casadas y solteras iban allí solo para verlo pasar. Y no pocas pertenecían a las mejores familias de esta ciudad. Espinar forma parte del espíritu de otro tiempo. ¿Cuántas veces decía mi madre, recógelo todo para no desperdiciar? Sí. Por desgracia, hoy en día ya no se hace porque hay unas máquinas que acaban muy bien el trabajo. Pero antes sí, íbamos a espinar con mis vecinas, con el trigo, incluso el arroz. Antes también se hacía. He cogido para mí y mis hijos. Además, vengo a buscarles con ellos. Vengo para el comedor de beneficencia porque no tengo trabajo. Aún no tengo. Estoy a la espera de hacer un cursillo. Mientras tanto, en lugar de no hacer nada, prefiero venir a ayudar para las personas que tienen dificultades. Llevo sola con mis hijos. Y voy a buscar comida en la Cruz Roja y al comedor de beneficencia. Cuando veo todo ese desperdicio y pienso en la cantidad de gente que no tiene nada de comer, me parece muy lamentable. Cada día, cuando salgo de aquí, me voy a dar una vuelta por ahí, en busca de lo que la gente diga por las calles.
A veces encuentro charcutería realmente buena. A veces aves y otras un poco de todo. Salomón ha encontrado hoy muslos de pollo, pollo y conejo. Así que los cocino antes de que se estropeen. Busco en los mercados, sí. Todo esto de lo que tendré que comprarlo. Soy esencialmente vegetariano, así que encuentro lo que quiero. Tampoco mira que también tengo que comer. La primera vez que vi un blanco me pareció que era un animal extraño, o un dios. Yo ya sabía que los blancos no comen alimentos normales, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que eran como nosotros, solo que superiores. De todas formas, nosotros somos como vosotros, sin importar el aspecto que tengamos, incluso la gente con discapacidad física, porque todos hemos nacido en la tierra. Ya está. Eso es todo lo que quería decir. En estos momentos estoy participando en esa historia. Y yo me pregunto a mí mismo, cuando fuimos creados, ¿eran superiores los blancos? ¿O era yo superior a ellos? Pero antes de terminar este tema, me gustaría plantear una pregunta. Porque cuando empezó este mundo yo aún no estaba ahí. Cuando Dios creó a la gente, yo todavía no había nacido, ni tampoco mi querida mamá, ni siquiera la madre de mi mamá. Si eso es así, me gustaría preguntaros algo a los blancos. ¿Cómo es que Dios os creó con ese color? ¿Qué haces levantada? ¿Eh? Te quiero. ¿Cómo?
le transmitiré estos aplausos a Cronenberg, María de Medeiros. En el cine que creemos, la verdad es que no se hace el cine para entretener, ¿no? Nadie hace tampoco un cine para elevar el nivel intelectual de nadie, ¿no? Se hace cine, el cine en letras mayúsculas, para expresar un estado de ánimo, un sentimiento, una emoción. En el fondo, las cosas que merecen la pena son expresiones de las emociones, ¿no? Y el cine o es esa expresión, o es una expresión nerviosa, agitada y tensa de un autor, o hablaremos de otra cosa. El cine o es poesía en imágenes, o es el peor de los helados sintéticos, de esos que asquerosamente hemos probado una vez, ¿no? Puede hacerse cine como echar un polvo, ¿no? Un cine urgente, de mercado, un cine que se prostituye, un cine burocrático, administrativo, y que se relaciona con la erótica esa de la crisis, ¿no? Con el hombre, con el ser humano depredador, ¿no? Un cine embadurnado de supermercado, de salchichas, de hamburguesas y palomitas, y hacernos creer que ese es el cine que nos gusta, ¿no? Un cine basura, en línea con una televisión basura, con un parlamento vaciado y vacío, abyecto y bajo los efectos del delirio de hoy, ¿no? ¿Cuál es el delirio de hoy? En fin, la seguridad antes que la libertad, el teléfono móvil antes que la conversación, la indiferencia antes que la intervención, la no responsabilidad antes que el compromiso. En fin, una comunidad vaciada de seres vivos y habitadas por seres para la muerte, ¿no? Aprendices de dioses sin discurso, como muy bien se han encargado de contarnos muchísimas de las películas que estamos viendo en este festival. Aprendices de dioses sin discurso, además, ¿no? Como si las teorías fascistas hubieran salido victoriosas, y eso es Haneke el que mantiene esa línea, ¿no? A través de la cinta blanca, ¿no? Dioses, en el fondo, que aspiran a su crédito hipotecario, al pie de foto en el que se han convertido los medios de comunicación, muertos, caminando todos los días de la cama a la tumba, manteniendo bajo 7 llaves aquello precisamente para lo que uno piensa que hemos sido o que han sido gestados, ¿no? Para crear, para amar, para vivir, y no como ese toro de Lidia que sale a la plaza buscando de nuevo el agujero, el sexo, ¿no? La puerta por donde ha salido. De alguna forma, para un toro y para mucha gente, nacer es perder, ¿no? Eso al menos. En fin, desde los medios de comunicación de esta sociedad en la que vivimos, se está como, no sé, como al dictado de los enfermos, ¿no? Y eso que algunos enfermos hacen cosas realmente importantes, como sabemos, desde el arte, desde la cultura, ¿no? Pero, en fin, como si los medios de comunicación fuese dirigido por locos, ¿no? Por locos en el sentido peyorativo del término, por supuesto. De los paranoicos, de quienes juegan a que ellos y sus familias siguen dominando el mundo en términos exclusivamente de beneficio. El planeta se va a la mierda, pero ellos seguirán sacando petróleo, coches, aluminio, plásticos, y todas las ciudades del mundo seguirán siendo campos casi de concentración, ¿no? Cementerios que a través de sus jueguecitos virtuales y cadenas privadas de televisión pueden darnos la sensación del paraíso virtual que tenemos, ¿no? Estaba recordando una idea en Menorca y en algunos puertos en el verano, que hace una noche preciosa de estrellas, de luna, el mar está en calma, realmente precioso, uno pasea por el puerto y ve esos yates de gente de muchísimo dinero y toda la gente de los yates está viendo la tele, ¿no? ¿Para qué todo eso? Que se pudran con su dinero, ¿no? Y de alguna manera estas cosas las ha ido contando el cine. Por ejemplo, Peter Weir con el show de Truman, ¿no? De alguna manera la cultura de estos tiempos modernos, los medios de comunicación, están bajo el poder de estos nuevos amos, ¿no? Llámense Obama, Berlusconi, Google, Pekín, el Islam, la vieja dama y enferma europea, los emperadores de África, las ONGs, en fin, todos estos mandan sobre esto, ¿no? Los más media están al servicio exclusivo de la gran manzana o de la otra manzana, pero en fin, todo en términos de dinero. Y el poderoso mercado para tal y como decía quien era Visconti, ¿no? Con el gato pardo, ¿no? Es necesario que todo cambie para que nada cambie. Y nada ha cambiado esencialmente si nos damos un paseo por Altamira o por algunos bosques de La Gomera, ¿no? Esencialmente desde entonces seguimos de alguna manera con los mismos estímulos o parecidos, ¿no? La evolución del mensaje, eso sí, más depurado en estos tiempos, las técnicas de propaganda de los nazis, de los americanos, de los católicos, de los judíos, de los musulmanes, de todos los manes.
En fin, técnica y depurado estilo que nos lleva a los medios de hoy, a los medios de comunicación de hoy. Algunos que, bueno, pues, que leíamos hace algún tiempo, periódicos como Le Monde o como El País, y por no citar muchos más, vemos que ahora, cuando los vemos, es imposible reconocerlos como fueron hace unos años, ¿no? Y exactamente pasa con la radio pública italiana. Quien la conoció en los mejores tiempos de la RAI no entiende uno cómo hay tanta basura, ¿no? O en la, en fin, o en la televisión francesa, que eran realmente importantes estos medios de comunicación. Y ahora no valen nada, están al servicio del mercado, o valen muy poco, no vamos a decir que no valen nada, pero valen muy poquito, ¿no? Y en el fondo, no sé, es como esa guerra de medios públicos y medios privados en la que nos meten y nos lo creemos. Y no hay medios privados, todos son públicos, ¿no? Bueno, hay beneficio privado, ¿no? Pero en el fondo, la labor de comunicar, el cine, de informar, todo eso es un tema como la salud, ¿no? Es un tema realmente de todos, ¿no? No puede ser que sea de la Coca-Cola o de Prada o de la BMW, ¿no? Asistimos cada día a la representación, al espectáculo, a la puesta en escena de medios de comunicación cuyo objetivo no es la verdad. Coño, si no es la verdad, ¿qué pasa? ¿Para qué existen, no? Pero, en fin, el cinismo, la hipocresía y hasta la corrupción propia del lenguaje nos hace todos los días repetir hasta la saciedad que nadamos en un mar de libertad, que vivimos en una sociedad súper democrática, guay. Lo cierto es que hemos llegado a un punto que ni siquiera ya importa, que ni siquiera ya se habla y que ya dices estas cosas y parece que te estás inventando un escenario dramático de la sociedad de hoy, ¿no? Que es mucho más bonito tener esperanzas y que dentro de muy poquito, en el siglo XXI, tendremos jardines al lado del mar y paseando por las calles, pero yo no me lo creo. En fin, vivimos en esa sociedad que no importan los contenidos. Hay críticos de cine, por ejemplo, no voy a decir que cabeceras ni nada, porque no se trata aquí de además no es el tema, en el que no necesitan ni el cine para hablar de cine. Han inventado lo que ellos llaman el cine invisible, ¿no? El cine que no necesita ni siquiera el cine. La literatura que no necesita los libros y así sucesivamente. Y realmente va el planeta y se queja. Y de repente hay una tormenta perfecta y chapapotes y vomitones y dice, algo está pasando que alguien se queja por ahí, ¿no? Hay disparates muy gruesos como esos momentos de máxima audiencia de las televisiones de hoy, a las 10 de la noche, ¡pum!, todo el mundo pendiente de la tele, ¿no? La presión es total para estar ahí, en esa hora justa, no a las 8 de la mañana, no, a las 10 de la noche, ¿no? Y ahí, sin embargo, ¿quién manda? La basura. Las dos basuras más grandes del mundo de hoy, ¿no? Además, retransmitidas en directo, ¿no? Que es el patio y el circo. Lo quieren, además, esta gente que está en el patio y en el circo lo quieren todo y todos los días. O sea, no le basta con que tuviera un espacio el viernes o el miércoles, sino no, todos los días quieren esa misma hora a tope, ¿no? En fin, y si una noche cualquiera, una sola noche al año, se le ocurre a un cortometrajista decir y darle gracias a su mamá, porque realmente es quien le ha ayudado, coño, a hacer ese corto, entonces ya se pasa mucho, la gente empieza a sentir la presión en el cogote, a decir que se está pasando este cortometrajista, que fuera de la gala y fuera del cine español, ¿no? Hay otro cine posible y hay otro periodismo mucho más potente, que a veces cuando el periodismo ha tocado algún terreno de libertad, se convierte en el programa más escuchado o en el periódico más vendido, ¿no? Y hay otra televisión de forma radicalmente opuesta a la que estamos teniendo, ¿no? Aunque para imponer esa televisión tendríamos que hacer un juego de inteligencia como es el que propone el director de cine alemán, Hans Weidgardner, que propuso una película que titulada Un juego de inteligencia. Era total la película, ¿no? Porque de repente sabes que es un grupo terrorista y no sabes a qué se están dedicando, ¿no? Y lo que se están dedicando es a cambiar los parámetros de audiencia, los aparatitos estos de audiencia, ¿no? Entonces, aquellos programas que son superpotentes, que son estos de basura y tal, empiezan a decaer de audiencia, ¿no? Y no tienen ni un 2, ni un 0, no sé qué. Entonces, claro, el beneficio, el mercado apuesta por la cultura, por el cine original, independiente, y realmente es increíble, ¿no? En fin, no sé lo que es esto de que haya una crisis y que la paguen siempre los mismos, ¿no? Es una pregunta, ya sé que es obvia y que siempre nos preguntamos lo mismo, que en esta crisis hay realmente, y algunos de nosotros a lo mejor lo hemos visto en la calle, vecinos, familiares, que de repente se han encontrado con el abismo, ¿no? Y realmente es indignante que mientras haya gente que se encuentre con el abismo, haya otros que porque tienen un banco pues ganan millones y millones y miles de millones de euros, ¿no? Y entonces dices, ¿de qué va esto de la democracia, no? ¿Para qué sirve esta democracia? ¿O de quiénes son los amos de la democracia y para qué es esto, no? ¿Qué es lo que nos están inyectando en vena todos los días, no? ¿Qué revisión es esta del padre, del amo, del Estado o de la Gestapo? No sé, en fin. ¿Qué cine es el que viene?
Bueno, recordando otra vez a María Zambrano, hay que recordar el futuro, que es algo también que se destilaba de la conferencia de esta mañana, recordar el futuro, ilusionarse con lo que va a venir, ¿no? Yo ya lo dije antes, soy muy malo como profeta y bastante torpe lo demás, pero les diré que incluso en los festivales de cine, algunos de aquí lo saben, pues nunca acierto y nunca coincido ni con el miembro del jurado. Y bueno, eso no quita nada, ¿no? Hay gente que entiende mucho de fútbol y saca 2 resultados en la quiniela, ¿no? Bueno, cuando el cine que viene tendrá mucho que ver con lo que aquí se ha dicho, con el ser humano que viene, ¿no? Y sobre todo con la vida que viene. Sobre todo si el futuro, ahí sí tengo yo un punto de esperanza, en que o es más de verdad o nos vamos todos al carajo. No creo que tampoco que muchos tengamos o tengan respuestas para lo que ese seminario se plantea, pero es importante que se hagan preguntas, ¿no? Si nos fijamos un poquito y si miramos a nuestro alrededor, la verdad es que no podemos ser nada optimistas, ¿no? Monstruos que son capaces de mantener el sótano a su propia hija, una comunidad internacional que mantiene el aislamiento a un pueblo como el cubano, un sistema occidental que lleva siglos sacando, explotando, saqueando África y no pasa nada. Y no dejemos de lado uno de los síntomas que debemos señalar, la perversión y la transformación del lenguaje, ¿no? Voy a dejar esto porque me metería en el cine griego, en Quinodontas, y en un autor Yorgos Lanthimos, que yo se lo dejo ahí, pues algunos quieren profundizar en esto que estamos hablando, pero en fin, la perversión del lenguaje la ha contado 1000 veces el cine y también la literatura, y por ahí se pone la primera trampa para no acceder al conocimiento, ¿no? En términos de vida de seres humanos siempre cabe la posibilidad de ser optimista a fuerza de ser impredecible, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, si recordáis, dijo nada de la llegada de perestroika alguno, ni lo que pasaba realmente en la Unión Soviética, ni que iba a caer en ningún muro, nadie, ni analistas internacionales, ni catedráticos de ningún sitio, predijo nada de esto, ¿no? Y sin embargo, luego nos dimos cuenta lo que pasó. El cine, a pesar de necesitar para desarrollarse una industria pesada, está siendo una de las artes más bellas y más coherentes con la sociedad de su tiempo, ¿no? Desde Goodbye Lenin a La cinta blanca, desde Crash a Las invasiones bárbaras, desde La niña de Soleil a Gomorra, desde Hable con ella a Elephant, desde Dogville a Pozos de ambición. Bueno, es que citaríamos miles y miles de películas porque sí creemos que el cine ha aportado muchísimo su grano de arena a la historia del arte, ¿no? Pero, en fin, podemos dejar una gotita de optimismo y con eso terminamos, ¿no? Podemos ser un poquito optimistas si nos esforzamos porque el cine, o porque del cine los estados no se fían. Y esto es importante, que los estados no se fíen, ¿no? Y esto sí que es una pista. Si no se fían es porque todo no lo tienen controlado. Y ahí tenemos un resquicio, ¿no? Porque tal y como fueron los orígenes de la imprenta en el siglo XV, la burocracia del poder, la censura del Estado, construye una tela de araña de normas, decretos y leyes para que realmente no podamos acceder a nuestro discurso, ¿no? Al discurso que todos tenemos, ¿no? Y el cine, hacer cine no es nada difícil hoy día, ¿no? Pero sin embargo lo llenan como cuando el origen de la imprenta, lo llenan de normas y de decretos para que el cine, casi el buen cine, por lo menos que estamos hablando, no llegue casi nunca a los ciudadanos, como es verdad, y no llega casi nunca, ¿no? Porque a pesar de la censura, a pesar de todo eso, a pesar de toda la burocracia, de todas las normas, a pesar de todo eso, hay un cine espectacular, importante. Y eso es el cine de Brillante Mendoza, que aquí se conoce, el cine de Naomi Cabase, el cine español de Isaac La Cuesta, de Isabel Coixet, el cine finlandés de Kaurismäki, el cine iraní de Khosrowshahi, en fin, muchísimas cinematografías de cines importantes que ustedes saben tanto como nosotros. Yo me estoy quitando texto para ya irnos a otro lado. Yo les voy a dejar a decir simplemente con lo que cerraba esta pequeña, esta opinión mía, que es: confiemos en que no será verdad nada de lo que pensamos. Y esto lo cantaba hace un montón de tiempo un cantador de flamenco. Gracias por estar ahí. Muchas gracias, Javier. Vamos a iniciar un turno de cortito, pues Javier se ha pasado un poco de tiempo, de 15 minutos de preguntas. A ver, ¿hay alguien que tenga interés específico? Bueno, yo aprovecho y hago la primera. Me ha parecido muy interesante
todo. Pero específicamente, no. Pero específicamente el hecho de que, igual que Joan Busquets esta mañana dio una indicación muy clara, hizo un señalamiento muy claro de lo que él entendía que tenía que ser la ciudad del futuro, tú has puesto, digamos, el acento en la relación del cine con la verdad. Es decir, y precisamente porque el cine ha tenido que ver con muchas cosas, pero hoy en día, tú decías, si no tiene que ver con la verdad, si el cine no se vincula cada vez más a la verdad, pues nos vamos al carajo, algo así, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? La diferencia entre la verdad y el saber objetivo, por decirlo así, ¿no? La verdad es la vida, ¿no? Sí. Es decir, es algo que no siempre puede ser, digamos, formalizado en un discurso, ¿no? Yo creo que sí, que es lo que merece la pena. Es que si nos estamos falsificando, ¿no? Entonces, y la verdad es que al final acabas enfermando, ¿no? Al final. Así que sí creo, por lo menos, que por eso he hecho esa relación triple entre el cine, el periodismo y el amor, ¿no? Que realmente si hay algún elemento común o un factor común es vivirlo con verdad. Que eso no significa que no tengas licencia para traicionarte, sino todo lo contrario, que sepas que te estás traicionando, ¿no? Y entonces, sí creo que, además, en eso sí que soy, yo no sé si optimista, pero sí veo que el mundo está cambiando, fíjate. O sea, ya lo vemos en los hombres, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no sé si es un buen ejemplo, pero... No, pero no sé, ¿dónde queda el Latin Lover, por ejemplo? Ya, no sé, como que ya no, ¿a qué no mola ya este tema, no? Y antes era una cosa importante, ¿no? Un tío que ligaba mucho, en fin, ya como que ya no es un mérito sobre la mesa, ¿no? O por lo menos no lo es tanto como era antes, ¿no? El engañar yo creo que está ya mal visto, y antes era elemento fundamental desde nuestra propia literatura picaresca española, la propia sociedad de nuestro tiempo. Vemos que en eso sí se está quizá tímidamente cambiando y la gente quiere saber, y creo que eso le relaciona con la verdad. Y hay otra cuestión que te quiero preguntar. ¿De verdad que no van a ustedes a preguntar nada? Sí, no, ellos sí van a preguntar. Perdón un momento, que le van a pasar, para que no tenga que forzar la voz. Le van a dar una de estas. No importa. Yo quería saber qué nota le darías al Festival de Cine de este año. ¿Qué nota? ¿Qué nota le darías? ¿Qué tal está? ¿De nivel? Me he metido aquí horas y horas hablando y me pregunta por el festival. Es que yo soy una aficionada y quiero... Cuídenlo porque cada día está mejor. En este momento, en la 10ª edición de este festival, diríamos que ha llegado, aunque tiene solo 11 años, es una criatura todavía, un niño, pero está ya muy maduro este niño, ¿eh? O sea, de hecho, este año se ve que todo está mejor y fíjense que es cuando menos recursos económicos tiene. O sea, que no todo es dinero. Ha ido hacia arriba, ¿verdad? Está muy bien, sí. ¿El señor? Sí, hola, buenas tardes. Si puedo tutearte, Javier, darte las gracias por la exposición y sobre todo porque he podido oír de una manera mucho mejor expresada que lo que yo mismo podría decirlo, lo que lleva bullendo en mi cabeza desde hace años, ¿no? 4, 5, 6 años. Yo ya he perdido, ya no sé qué periódico tengo que leer, no encuentro el mío, no sé qué radio tengo que oír porque ya no encuentro, todas me parecen iguales, etcétera, 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 etcétera. Y a diferencia de... Me gustaría que me dieras un poquito más de optimismo para seguir, porque lo que he hecho es realmente apartarme. O sea, me siento vencido. Entonces, lo único que hago, o sea, y es muy desazonante porque es que no encuentro referentes, ¿no? Es decir, bueno, vale, me voy a buscar la vida yo con la gente que sé que es más o menos con la que puedo hablar, con la que puedo transmitir, con la que puedo sentir, pero, joder, no sé. Parece que tiene que haber algo más por lo que luchar, por lo que tal, pero yo no veo que tengamos capacidad para poder cambiar nada, sinceramente. Gracias. Pues no te voy a dar mucho optimismo, porque si hablamos de los medios de comunicación, es como si me dijeras que estamos en la dictadura de Franco y que sea optimista con el régimen franquista. Pues yo no puedo ser optimista con el régimen franquista. O sea, los medios de comunicación es falso que sean la expresión de la democracia
Entonces, el refugio, no sé si el refugio, el puntito donde sí tenemos, como en el régimen de Franco, sí había libros, o sea, sigue estando en los sitios donde están, en el conocimiento, en el saber, en la curiosidad y, por supuesto, en el no rendirse. Ahí está la resistencia. No el rendirse no significa llamarte a las trincheras y a la revolución. No, precisamente yo creo que hoy realmente la revolución o la subversión está en crear en tu propia empresa de trabajo, en ser muy profesional en tu trabajo. A mí me parece, y abrazar muchísimo al cine, que menos mal que nos queda el cine. Eso también pensábamos en tiempo de Franco. La señora. Hola, buenas tardes. Es una pregunta que me viene rondando desde que entré y escuché lo de, no sé si era un corto o qué, lo de no puedo pagar el alquiler, ¿no? Es un corto, ¿no? El próximo corto podría decir, perdona, pero no puedo pagar, no puedo declarar al fisco. Pero no, y además que levante la mano de los que estamos aquí. Yo me estaba preguntando, y a raíz de lo que tú has dicho, de lo que he vivido en los últimos años, de la perversión del lenguaje, de no saber si estábamos entrando en una especie de torre de Babel, donde lo que habíamos aprendido los que tenemos más años, las que tenemos más años, pues ya no servía para la actualidad. Y me estaba preguntando la gran pregunta de Zambrano. Hay cosas que no se pueden decir, pero sobre las que hay que escribir o hacer cine. Qué bueno eso. Es que has nombrado varias veces a María y yo, pues María es algo más que una clásica, que también hablaste antes de que los clásicos que hay que leer, María hay que leerla, María es actualidad. Hay cosas que no se pueden decir, pero sobre las que hay que escribir y hacer cine. Y efectivamente, el Estado que todo lo controla, hay creatividad que no la puede controlar. Hay creatividad que no la puede controlar. Creatividad que no la puede controlar. Pero eso hay que escribirlo, no decirlo. Gracias. Muchas gracias. La tumba de Antígona y Confesión, género literario, son dos textos pequeñitos, además no muy grandes, de María Zambrano, en el que se podría ampliar todo lo que se ha dicho aquí. Pero efectivamente, el cine es una creación y la creación siempre está bajo sospecha para el poder. Yo sé que muchas veces cuando uno dice este discurso, cuando uno habla así desde este punto, siempre uno cree que es una expresión de un